y fundamenta sus sentencias sobre lo que dijeron ellos. Pero eso es práctica de la Corte, no el Estado. El Estado lo propone, pero es por inoperancia. Creemos que en el caso de Honduras es por inoperancia de los abogados, ¿verdad? Es decir, no se reunieron con las comunidades posiblemente afectadas a agarrar documentación y presentarla a la Corte. No, se les olvidó y la Corte le hace el trabajo al Estado. Y nos quiere sentar en una mesa con los perpetradores. O sea, si va a sentar usted a la mamá de la víctima de asesinato con el que sabemos que es asesino, es loco, ¿verdad? Gracias. Sí, tal vez retomando primero algunas de las cosas que se dijeron. Efectivamente el test tradicional de la Corte era que la propiedad comunal tenía preeminencia sobre la propiedad privada de terceros. Nosotros no tenemos ningún caso en donde esto haya pasado. Tenemos una medida provisional de Nicaragua en donde que la medida provisional se dicta para proteger a la comunidad indígena frente a las invasiones de terceros, y ahí la Corte frente a las invasiones de terceros y frente a los actos de violencia por parte de terceros, y ahí lo que la Corte ordena es hacer como un estudio para determinar cuáles son las causas estructurales del conflicto. Lastimosamente, como se trata de Nicaragua, no hemos logrado avanzar con relación a eso, pero no tenemos casos en donde lo que nos están contando haya ocurrido. Sobre la pregunta de... bueno, y además decir que estoy de acuerdo que no se les debería dar participación a terceros, porque las partes ahí son el Estado y las víctimas. Y tampoco hemos tenido casos en donde eso haya ocurrido a nivel de la Corte. Sobre la pregunta de cómo los casos llegan a la Corte, o sea, ¿quién decide que los casos lleguen a la Corte? La verdad es que en este momento la mayoría de los casos llegan a la Corte. Hay una parte del procedimiento en donde se le pregunta a la víctima si se quiere que el caso llegue a la Corte o no, y por lo general si la víctima dice que el caso llega a la Corte, llega a la Corte. O sea, en este momento están llegando todo tipo de casos, no hay como ningún tipo de criterio, siempre y cuando la víctima demuestre la falta de acceso a la justicia a nivel interno. Lo que sí está pasando es que el proceso para que el caso llegue a la Corte demora más de lo que demoraba antes, porque la Comisión le está dando como más chance al Estado. Esto lo que ocurre, digamos, en el proceso es que una vez que se emite el informe de fondo, que es ya la decisión de la Comisión, la Comisión le pregunta a las víctimas y sus representantes si quieren que el caso llegue a la Corte o no. Y al mismo tiempo le da al Estado primero 2 meses para que cumpla con las recomendaciones, y tiene un máximo de 3 meses para cumplir. Si el Estado no cumple, puede pedir una prórroga para continuar con el cumplimiento. Pero esa prórroga se debería dar solamente si el Estado ha demostrado una voluntad real de cumplir, y lo que está pasando ahora es que la Comisión otorga varias prórrogas, y eso hace que, a pesar de que no haya avances reales en el cumplimiento de las recomendaciones, el envío del caso a la Corte se demore más. Eso es una discusión que nosotros hemos tenido con la Comisión. Y sobre el último punto, yo entiendo que la frustración frente a la falta de cumplimiento de las sentencias, efectivamente, como se señalaba, mucho del cumplimiento depende de la voluntad de los Estados. O sea, el sistema entero funciona así. Los Estados también manifiestan su voluntad para someterse a las convenciones, a la Convención Americana y a las otras convenciones. Hay Estados que no forman parte del sistema interamericano, como pasa con Estados Unidos, y hay Estados que no forman parte de la competencia de la Corte, pero una vez que los Estados forman parte de la competencia de la Corte, han aceptado la competencia de la Corte, los Estados están obligados a cumplir. Y es cierto que en la mayoría de los casos ese cumplimiento no ocurre de manera automática, pero yo sí creo que el sistema interamericano sigue siendo una alternativa frente a la falta de justicia a nivel interno. Creo que hay que aplicar distintas estrategias para
lograr el cumplimiento, y reconozco que el cumplimiento no se logra dentro de los tiempos a las que las víctimas tienen derecho, básicamente. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a cortar aquí, ¿verdad? Seguiremos conversando en los grupos. Tenemos 10 minutos para un receso. Y tienen que ser 10 porque tenemos mucho retraso. Así que por favor allá, y por ahí están los baños también, y tomamos agüita, café y volvemos rapidito. Muchísimas gracias. We're gonna take 10 minutes break. Después del break vamos a saltar el foro que teníamos, vamos a pasar al que estaba para las 10:40, por favor. Hasta en la tarde vamos a resumir porque tenemos una gente que van a estar en línea de Argentina y de Chile, entonces queremos aprovecharlo porque ya están conectados. Gracias. Pero yo hubiera visto, casi yo lo llamo pero sí, me podría sorprender, yo te voy a decir, bueno, pero me daba horror, y tampoco me iba a poner a decir, no, yo no, ¿entendés? Tampoco no se trataba de eso, ¿entendés? Entonces, bueno, yo por último les mandé a decir con mucho gusto que deberían ir aquí, allá, llegar los puse en panga tantos minutos a esto, y que las comunidades de los esperaban, pero ¿entendés? Pero en ese momento ¿le quiero ver la audiencia? No, ahorita ya recibí la carta que no van a venir por un lado, pero bueno. Sí, de pronto vimos el tiempo muy bueno, pero es cierto que no, porque eso ya fue eso yo no duro. ¿Qué de yo? ¿Cómo está el Zoom? Esto lo tenemos ahorita, déjame abrirlo. Estoy con problemas para abrirlo.